Dios les bendiga. Quiero compartirles una palabra que se encuentra allí en San Mateo, capítulo 25 en adelante. Jesús está hablando acerca de todas estas enseñanzas que conforman el Sermón del Monte, y allí habla sobre el afán y la ansiedad. Y dice de esta manera: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En esta palabra, una y otra vez, el Señor expresa este término acerca del afán. 5 veces el Señor habla palabras relacionadas al afán, y 3 veces específicamente expresa de la siguiente manera: no os afanéis, no os afanéis. Es interesante que la palabra afán no tiene una connotación negativa del todo. El significado en el diccionario, cuando uno lo busca, es deseo intenso que mueve a hacer una cosa. Cuando uno tiene un afán por hacer algo, ese es el deseo explicado en esto que vemos aquí, su significado. Por ejemplo, uno puede escuchar que una persona trabajó con mucho afán durante mucho tiempo y se pudo comprar su casa. Uno escucha de que un estudiante se dedicó al estudio de manera afanosa y consiguió una carrera, un título, un trabajo. Y todas esas connotaciones son positivas. Los sinónimos de la palabra afán son deseo, anhelo, ansia, solicitud, diligencia, todas cosas buenas que uno ve que significan esta palabra. Ahora, lo interesante de este pasaje, y por eso analizamos las Escrituras, Jesús dice: no os afanéis, y aquí viene la palabra clave: por. No era que Jesús estaba hablando específicamente del afán, sino el hecho de por qué nos afanamos. Entonces aquí claramente dice que no es correcto afanarse por la comida, por la bebida, por la vestimenta, y finalmente dice tampoco hay que afanarse por el mañana. Este tipo de afán que una persona puede experimentar, y Jesús veía que la gente sufría acerca de esto, nos lleva a la ansiedad. Por eso el título de este pasaje de la Biblia es afán y ansiedad. Porque afanarse por estas cosas, como Jesús mencionaba en esta palabra, lleva a la persona a la ansiedad. Y hoy vemos tanta gente sufriendo de ansiedad. Y la ansiedad significa un estado de agitación y de inquietud. Entonces, eso sí es malo. Y eso es lo que Jesús les hablaba a las personas en aquel entonces, y es lo que el Señor nos habla en este tiempo. No os afanéis, no se afanen por la comida, por la bebida, qué van a vestirse, qué van a ponerse. Y no se afanen por el día de mañana. No sabemos si el mañana llegará, y si llega, Jesús dice, también el día de mañana va a traer su propio afán. Allí en el Evangelio según San Lucas, también el evangelista relata esta enseñanza de Jesús. Y ahí hay una palabra interesante en el verso 29 del capítulo 12. Jesús le dice: no se preocupen, ¿por qué van a comer? ¿Por qué van a beber? Y dice esto: y no estéis en ansiosa inquietud. No estéis en ansiosa inquietud. Porque como les decía, justamente esta preocupación permanente de
qué voy a hacer, a dónde voy a acudir, cómo voy a conseguir esto, aquello, hace que uno esté inquieto, hace que uno esté ansioso. Y de ninguna manera el Señor quiere que vivamos así. Ahora, ¿cuál es el remedio para el afán y la ansiedad? 3 cosas quiero mencionar. Y en primer lugar, el remedio que quisiera mencionar es que debemos considerar lo que valemos para Dios. Aquí en este pasaje que leímos, en el versículo 26, Jesús dice que miren las aves del cielo, no siembran ni ciegan, dice, vuestro Padre Celestial las alimenta, y después Jesús hace esta pregunta, ¿no valéis mucho más vosotros? ¿No valen mucho más ustedes que las aves que hoy vuelan en diferentes lugares? O sea, lo primero que tenemos que considerar es el hecho de que valemos mucho para Dios. Usted ni yo somos lo que la gente dice, no somos ni siquiera lo que nosotros muchas veces pensamos o consideramos de nosotros mismos. Somos lo que Dios dice que somos. Y la palabra de Dios nos habla una y otra vez, que somos hijos de Dios. Si has recibido a Cristo en tu corazón, eres un hijo de Dios. Si no lo has hecho, te invito a que hoy recibas a Jesús como tu Señor y Salvador y vas a pasar de ser una persona creada a ser un hijo de Dios. Y eso es lo que somos, hijos de Dios. El Señor es nuestro pastor, nosotros somos su rebaño, somos el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Somos tantas cosas que Dios en su palabra nos habla, valemos mucho para Dios. ¿Y sabe por qué sabemos esto? Porque el Señor envió a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz del Calvario, y Jesús no vino a morir por las aves del cielo, ni por los lirios del campo. Jesús vino a morir por vos y por mí, y valemos la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. En segundo lugar, remedio para el afán y la ansiedad, la fe en Dios, creerle a Él. El verso 30 de este pasaje, Jesús dice, la hierba del campo hoy está, mañana se seca, se echa en un horno, y Él dice, Dios la viste de una manera hermosa, y finalmente dice la pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y lo mismo dice en San Lucas, repite esta palabra, hombres de poca fe. El remedio para el afán y la ansiedad es creerle a Dios, es tener fe en Dios, que Él se va a ocupar de nosotros. Y en tercer y último lugar, la oración. Dice allí en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, el apóstol Pablo dice, fíjese cómo comienza esta palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración es el remedio para el afán y la ansiedad. Cuando te sientes ansioso, inquieto, preocupado, ora al Señor, porque allí en la oración nosotros le hacemos conocer a Dios nuestra petición. Es interesante que Jesús dice en esta palabra, el Padre Celestial sabe sus necesidades, las conoce. Lo que Dios quiere conocer es nuestra petición, nuestra oración delante de Él. Y el verso 7 de Filipenses capítulo 4 dice que como resultado, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estés preocupado, afanado, inquieto por alguna situación, ora a Dios, ora con fe al Señor. Y la paz de Dios vendrá sobre tu corazón y vas a tener tranquilidad y Dios va a suplir todas las necesidades. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias porque cuidas de nosotros, Señor. Gracias porque valemos mucho para ti, Señor. Gracias te damos porque has entregado a Cristo Jesús para que muriendo en la cruz del Calvario haga la obra y de esta manera hoy podamos ser tus hijos. Señor, fortalece nuestra fe, ayúdanos a que en nuestra vida de oración encontremos la paz y la tranquilidad que solo tú nos puedes dar. Bendice a cada una de las personas que me están escuchando. Señor, quita del corazón el afán, la ansiedad, la preocupación y que tu paz repose sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.